Querido amigo, imagina por un momento que estás de rodillas, con el corazón abierto, derramando tus más profundas esperanzas y temores en oración. Tus palabras resuenan en la quietud de la noche, pero el silencio que sigue es ensordecedor. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Ese silencio, ese vacío que parece tragarse tus súplicas, puede sentirse como un cuchillo que corta el alma. Es una herida que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. El dolor de orar y sentir que nadie escucha. Permíteme contarte la historia de Ana, una madre joven que cada noche, durante años, oraba por la sanidad de su pequeño hijo, enfermo de una enfermedad que los médicos no podían curar. Ella clamaba con lágrimas, suplicando un milagro, pero el cielo parecía cerrado, como una puerta de hierro que no cedía. Día tras día, la falta de respuesta la llenaba de preguntas. ¿He hecho algo mal? ¿Es mi fe demasiado débil? ¿Acaso Dios me ha olvidado? Ese peso, esa duda, es universal. Quizás tú también has sentido ese nudo en el pecho, esa mezcla de frustración, tristeza y confusión cuando tus oraciones parecen desvanecerse en el aire. No estás solo. Este dolor no es un signo de que eres indigno o de que Dios te ha abandonado. Es una experiencia humana, un desierto que muchos cruzamos en nuestra jornada espiritual. Pero, ¿y si te dijera que este silencio no es el final, sino el comienzo de un viaje más profundo hacia la presencia de Dios? Quédate conmigo, porque en este video exploraremos juntos por qué Dios parece estar en silencio y cómo puedes encontrar paz, propósito y respuestas en medio de la tormenta. Imagina un barco perdido en alta mar, rodeado de olas furiosas que chocan contra su casco. La noche es oscura, el viento ruge, y la tripulación busca desesperadamente un faro que los guíe a puerto seguro. Tus oraciones, amigo mío, pueden sentirse como ese barco, navegando sin rumbo en la tormenta del silencio divino. Pero escúchame, hay un faro, una luz que nunca se apaga, aunque a veces esté oculta tras las nubes. El Salmo 13, 1-2, captura este clamor del corazón humano. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? David, el rey guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, también sintió este silencio. Él gritó al cielo buscando respuestas, sintiendo que Dios estaba lejos. Pero ¿sabes qué? Ese mismo David encontró la luz. Más adelante en el Salmo, declara: «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Este video es tu faro en la tormenta. No prometo respuestas fáciles ni soluciones instantáneas, pero sí te prometo que al final de este viaje entenderás por qué Dios a veces guarda silencio, cómo su silencio es un acto de amor, y cómo puedes encontrar paz y propósito, incluso cuando las respuestas no llegan como esperas. Quédate conmigo, porque juntos navegaremos estas aguas turbulentas hasta encontrar la luz que Dios ha preparado para ti. Ahora, amigo, te invito a hacer una pausa. Respira profundo. Deja que las preocupaciones del día se desvanezcan por un momento. Este no es solo un video, es una conversación entre tú y yo. Una oportunidad para que abras tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte. Sé que el silencio de Dios puede hacerte sentir solo, pero quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Estoy aquí contigo, y más importante aún, Dios está aquí, aunque no siempre lo sientas. Quiero invitarte a mantener tu mente y tu corazón abiertos mientras exploramos juntos. No necesitas tener todas las respuestas ahora, ni una fe perfecta. Todo lo que necesitas es un pequeño paso de valentía, un deseo de buscar a Dios incluso en el silencio. Imagina que estamos caminando juntos por un sendero, con la promesa de un amanecer al final. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso? Este viaje no será fácil, pero será transformador. Te guiaré con historias, con la palabra de Dios y con verdades que han sostenido a millones a través de los siglos. Así que, ven conmigo.
Deja tus dudas a un lado por un momento y permite que la esperanza comience a encenderse en tu corazón. ¿Por qué duele tanto el silencio de Dios? Porque en el fondo de tu alma, sabes que Él es la fuente de toda esperanza, de toda vida, de todo propósito. Cuando sientes que Él no responde, es como si el suelo bajo tus pies comenzara a desmoronarse. Ese silencio puede hacerte cuestionar tu fe, tu valor, incluso tu identidad. Puede hacerte sentir que tus oraciones son palabras vacías, perdidas en el viento. Pero amigo, aquí está la verdad. Ese silencio no es un vacío. Es un lienzo donde Dios está pintando una historia más grande de lo que puedes imaginar. Permíteme preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el viento? ¿Qué haces cuando el silencio de Dios parece más fuerte que tus palabras? Este silencio importa porque es una oportunidad para crecer, para profundizar tu fe, para aprender a confiar incluso cuando no ves el camino. En las próximas secciones, exploraremos las razones detrás de este silencio, las promesas de Dios que nunca fallan, y los pasos prácticos que puedes tomar para acercarte a Él. Pero por ahora, quiero que sepas esto. Dios no está ausente. Él está obrando, incluso en el silencio, tejiendo un tapiz de amor y propósito que un día entenderás. Mantén tu corazón abierto, porque la luz está más cerca de lo que piensas. Querido amigo, imagina por un momento que estás en el centro de una habitación vacía, gritando al cielo con todas tus fuerzas, pero lo único que regresa es el eco de tu propia voz. Ese es el peso del silencio de Dios, un peso que puede sentirse como un rechazo, como si el Creador del universo hubiera cerrado su corazón hacia ti. Este silencio no es solo la ausencia de una respuesta, es una carga que se posa sobre el alma, haciéndote dudar de todo lo que creías. Piensa en María, una mujer que perdió su trabajo en medio de una crisis económica. Cada mañana se arrodillaba junto a su ventana, orando por una puerta que se abriera, por una señal de esperanza, pero los días pasaban y las facturas se acumulaban. El silencio de Dios la hacía sentir invisible, como si sus oraciones fueran demasiado pequeñas para ser escuchadas. O considera a Juan, un padre que clamaba por la sanidad de su hija, pero los informes médicos seguían siendo sombríos. Ese silencio puede sentirse como un golpe, una puerta cerrada con candado, un rechazo que hiere profundamente. Quizás tú también has sentido esto. Tal vez oraste por la restauración de un matrimonio roto, por alivio en una enfermedad, o por dirección en un momento de confusión, y todo lo que recibiste fue un vacío que parecía burlarse de tu fe. Ese dolor es real, y no estás solo en él. El silencio de Dios no es un signo de que eres indigno, sino una experiencia que incluso los más fieles han enfrentado. Pero aquí está la verdad. Este silencio no es el final de tu historia. Es una invitación a entender más profundamente los caminos de Dios. El silencio de Dios no solo duele, transforma la forma en que ves el mundo, a ti mismo y a tu Creador. Cuando tus oraciones parecen no encontrar respuesta, la duda comienza a susurrar en tu mente. ¿Realmente está Dios ahí? ¿Me ha abandonado? Esa duda puede convertirse en una raíz amarga que crece en el corazón, erosionando la fe que una vez te sostuvo. La frustración se acumula, y con ella puede llegar la ira. Ira contra Dios, contra ti mismo, o incluso contra aquellos que parecen recibir respuestas mientras tú sigues esperando. En Job 30:20, el hombre justo clama: clamo a ti, y no me respondes, me presento y no me atiendes. Job, un hombre que lo había perdido todo, su riqueza, su familia, su salud, conocía este dolor. Su grito refleja el nuestro cuando el silencio de Dios nos envuelve. Ese silencio puede afectar más que tu espíritu. Puede derramarse en tu vida emocional, haciéndote sentir solo, ansioso, o incluso atrapado en una nube de desesperanza. Puede afectar tus relaciones, haciéndote distante con los que amas. O puede llevarte a cuestionar tu propósito, preguntándote si tus oraciones realmente importan.
Pero, amigo, este no es el final. Estas consecuencias, aunque dolorosas, son una oportunidad para mirar más allá de la superficie, para buscar la mano de Dios incluso cuando no la ves. El silencio puede ser una prueba, pero también es un lienzo donde Dios está preparando algo nuevo. Permíteme llevarte a una historia antigua, una historia de un hombre que enfrentó el silencio de Dios en su forma más cruda. Job. Imagina a Job, un hombre bendecido con riqueza, familia y salud. Un hombre que caminaba con Dios en integridad. Pero en un instante, todo le fue arrebatado. Sus hijos murieron, sus posesiones fueron destruidas y su cuerpo fue afligido por una enfermedad insoportable. En medio de su dolor, Job alzó su voz al cielo, buscando respuestas, buscando alivio, buscando a Dios. Pero el cielo permaneció en silencio. En Job 30:20, él clama con angustia: clamo a ti, y no me respondes. ¿Te imaginas el peso de esas palabras? Job no solo perdió sus bendiciones, sintió que había perdido la conexión con el Dios en quien confiaba. Sus amigos lo rodearon, ofreciendo explicaciones vacías, diciéndole que su sufrimiento era su culpa. Pero Job sabía que no era tan simple. Él luchó, cuestionó, y hasta desafió a Dios, pero nunca dejó de buscarlo. Y aquí está lo poderoso. Aunque Dios parecía estar en silencio, nunca estuvo ausente. Al final, Dios habló a Job desde un torbellino, no para darle todas las respuestas, sino para recordarle su soberanía, su poder y su amor. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, es sobre perseverar en la fe, incluso cuando el silencio de Dios parece insoportable. Job nos enseña que el silencio no es el final, sino un puente hacia una fe más profunda. Imagina que caminas por un desierto árido, bajo un sol abrasador, con la garganta seca y el corazón anhelando un sorbo de agua. Así se siente el alma cuando Dios parece estar en silencio. Ese desierto espiritual es un lugar de sequedad, donde la fe se siente frágil y las promesas de Dios parecen lejanas. En este desierto, tus oraciones pueden parecer palabras vacías, cayendo como arena entre tus dedos. Pero, amigo, déjame preguntarte, ¿qué haces cuando sientes que Dios está lejos? ¿Te rindes? ¿O sigues caminando, buscando el oasis que sabes que está ahí? Este desierto no es un castigo, es un lugar de formación. Es donde tu fe se prueba, donde tu corazón aprende a confiar más allá de lo que ves. Piensa en los israelitas en el desierto, caminando 40 años, sintiendo a veces que Dios los había olvidado. Pero cada paso, cada prueba, los estaba preparando para la tierra prometida. El silencio de Dios no es un vacío, es un espacio sagrado donde Él está moldeando tu alma, enseñándote a depender de Él, incluso cuando no lo sientes. En este desierto, puedes encontrar agua viva si sigues buscando. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones descubriremos cómo transformar este desierto en un jardín de esperanza. Querido amigo, imagina que estás esperando una carta importante, una carta que cambiará tu vida. Cada día revisas el buzón, pero no llega. Comienzas a pensar que el remitente te ha olvidado, cuando en realidad la carta está en camino, pero por un sendero que no esperabas. Así sucede con nuestras oraciones. Muchas veces, el silencio de Dios no es porque Él no escucha, sino porque esperamos que Él responda de una manera específica, en nuestro tiempo, con nuestras soluciones. Permíteme contarte sobre Sofía, una joven que oraba fervientemente por un milagro específico. Un empleo soñado que creía era la respuesta a sus problemas financieros. Ella imaginaba a Dios abriendo esa puerta exacta, con un contrato firmado y un cheque en la mano. Pero los meses pasaban, y el silencio del cielo la llenaba de frustración. ¿Por qué no me das lo que pido, Dios?, clamaba. Sofía no estaba equivocada en orar, pero su corazón estaba fijo en una sola respuesta, ciega a las otras formas en que Dios estaba obrando. ¿Te suena familiar?
Tal vez has orado por la sanidad de un ser querido, esperando un milagro instantáneo, o por la restauración de una relación, imaginando una reconciliación inmediata. Cuando Dios no responde como esperamos, su silencio puede sentirse como un rechazo. Pero amigo, el problema no es que Dios no escuche. Es que a menudo buscamos su voz en el lugar equivocado, con expectativas humanas que limitan su plan infinito. Este silencio es una invitación a soltar nuestras ideas preconcebidas y abrirnos a la manera de Dios. Retrocede conmigo al monte Horeb, donde un profeta cansado y roto buscó la voz de Dios en medio de su propio desierto. Elías, el hombre que había enfrentado a reyes y desafiado a falsos profetas, estaba huyendo, temeroso y agotado. Había visto el poder de Dios en el fuego que cayó del cielo, pero ahora, en su soledad, anhelaba una señal, una respuesta clara. En el primer Rey 19:11, Dios le dice: «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Elías espera y un viento fuerte y poderoso pasa, rompiendo las rocas, pero Dios no está en el viento. Luego viene un terremoto, sacudiendo la tierra, pero Dios no está en el terremoto. Después, un fuego arde, pero Dios no está en el fuego. Y entonces, en la quietud, llega un susurro suave, un murmullo apacible, y ahí está Dios. Elías buscaba a Dios en las manifestaciones grandiosas, pero lo encontró en el silencio, en un susurro que habló directamente a su corazón. ¿No es esto un reflejo de nuestras propias vidas? A menudo queremos que Dios responda con relámpagos, con milagros visibles, pero Él a veces elige hablar en la quietud, en los momentos que pasan desapercibidos porque estamos demasiado ocupados buscando el viento y el fuego. La historia de Elías nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, es una invitación a escuchar de una manera nueva, a buscarlo en los lugares inesperados. A veces, amigo, el silencio de Dios no se trata solo de nuestras expectativas, sino de lo que llevamos en el corazón. Hay obstáculos internos que pueden bloquear nuestra capacidad de escuchar su voz. Pecado no confesado, impaciencia, o una fe que vacila bajo la presión. Imagina un río obstruido por rocas y ramas. El agua sigue fluyendo, pero no puede llegar a su destino. Así es nuestra vida espiritual cuando permitimos que estas barreras se acumulen. El pecado no confesado, por ejemplo, puede ser como una nube que oscurece la luz de Dios, no porque Él se aleje, sino porque nuestro corazón no está alineado con Él. La impaciencia nos hace exigir respuestas inmediatas, olvidando que los caminos de Dios no siempre se ajustan a nuestro reloj. Y la falta de fe, ese susurro de duda que dice, quizás Dios no se preocupa por mí, puede cerrar nuestros oídos a su voz. En Isaías 55, 8-9, Dios declara, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Este versículo nos recuerda que el silencio de Dios no es un rechazo, sino una señal de que su plan es más grande de lo que podemos comprender. Cuando limpiamos nuestro corazón, cuando esperamos con paciencia, cuando fortalecemos nuestra fe, comenzamos a ver que Dios siempre ha estado hablando. Imagina que plantas una semilla en la tierra, con la esperanza de ver un árbol frondoso. La entierras con cuidado, la riegas, pero pasan días, semanas, y no ves nada. ¿Significa eso que la semilla está muerta? No, amigo. Significa que está creciendo en silencio, bajo la superficie, donde tus ojos no pueden verlo. Tus oraciones son como esas semillas, plantadas en la tierra del plan de Dios. A veces, el silencio no es una negación, sino un tiempo de espera, un tiempo para que la fe arraigue y crezca. Pero déjame preguntarte, ¿estás buscando a Dios en el lugar correcto? ¿Estás esperando con paciencia, confiando en que Él está obrando? ¿O te has rendido porque no ves resultados inmediatos?
Como un agricultor que confía en la cosecha, debemos aprender a esperar en la promesa de Dios, sabiendo que cada oración plantada tiene un propósito. Piensa en Abraham, quien esperó años por el hijo prometido, o en Ana, quien oró por un hijo en medio de la vergüenza. Sus oraciones no fueron respondidas de inmediato, pero cada una creció en el tiempo de Dios, dando frutos que cambiaron la historia. Tu oración, aunque parezca perdida en el silencio, está viva, creciendo en las manos de un Dios que nunca falla. Quédate conmigo, porque pronto descubriremos cómo nutrir esas semillas con fe y acción. Querido amigo, imagina que estás esperando el amanecer, mirando al horizonte en la oscuridad de la noche. Sabes que el sol saldrá, pero no puedes apresurar su llegada. Así es con las respuestas de Dios. Él responde. Siempre responde, pero en su tiempo y de su manera, que a menudo es diferente a la nuestra. En Habacuc 2:3, Dios dice, porque la visión es para un tiempo señalado, y al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala porque sin duda vendrá. Estas palabras son un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios. Sus planes son más grandes que los nuestros, sus tiempos más perfectos que los nuestros. Cuando oras y sientes silencio, no es porque Dios te haya ignorado, sino porque Él está obrando en un lienzo mucho más amplio, tejiendo un tapiz de propósito que aún no puedes ver. Piensa en José, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, esperando años por una respuesta a sus oraciones. Cada puerta cerrada, cada año de silencio, era parte del plan de Dios para elevarlo a una posición donde salvaría a naciones. ¿Y tú? Tal vez estás orando por sanidad, por dirección o por un milagro, y el silencio te hace dudar. Pero el silencio de Dios no es abandono. Es una invitación a confiar en su soberanía, a descansar en la certeza de que Él está trabajando, incluso cuando no lo ves. Quédate conmigo, porque aprenderemos cómo escuchar su voz en medio de la espera. ¿Cómo escuchamos a Dios cuando el silencio parece dominar? La respuesta, amigo, está en acercarnos a Él con un corazón abierto, usando las herramientas espirituales que Él nos ha dado. La oración persistente, la meditación en su palabra y la fe que persevera. En Salmo 46:10, Dios nos dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estas palabras no son solo un mandato, son una invitación a detenernos, a aquietar nuestras mentes ansiosas y a escuchar con el corazón. La oración persistente no significa repetir palabras vacías, sino mantener una conversación viva con Dios, confiando en que Él escucha cada suspiro de tu alma. La meditación en la palabra es como encender una lámpara en la oscuridad. Cada versículo ilumina el camino, revelando la voz de Dios que siempre ha estado allí. ¿Y la fe? La fe es el puente que cruza el abismo del silencio, llevándote a la presencia de Dios. Imagina a una persona que, en medio de una crisis, comienza a leer la Biblia cada mañana, no buscando respuestas inmediatas, sino buscando a Dios mismo. Con el tiempo encuentra paz, claridad y una conexión más profunda con el Creador. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, son disciplinas que alinean tu corazón con la voluntad de Dios, permitiéndote escuchar su voz incluso en el silencio. Permíteme contarte la historia de Clara, una madre cuyo corazón se rompía cada día por su hijo, Daniel, quien se había alejado de la familia, perdido en un mundo de adicciones. Durante años, Clara oró sin cesar, noche tras noche, con lágrimas que empapaban su almohada. «Señor, trae a mi hijo de vuelta», suplicaba, pero el silencio parecía ser la única respuesta. A veces se preguntaba si sus oraciones eran demasiado débiles, si Dios realmente la escuchaba. Pero Clara no se rindió. Siguió orando, meditando en las promesas de Dios y confiando en su amor. Un día, recibió una llamada inesperada. Daniel, después de años de oscuridad, había encontrado ayuda en una comunidad de fe, había comenzado a sanar y quería volver a casa.
No fue la respuesta que Clara imaginaba, un milagro instantáneo, sino una respuesta que llegó en el tiempo de Dios, de una manera que ella nunca hubiera planeado. La historia de Clara es un testimonio de que Dios responde, no siempre como esperamos, sino siempre con un amor que transforma. Su perseverancia en la oración, su confianza en medio del silencio, abrió la puerta para un milagro que cambió no solo la vida de su hijo, sino la suya propia. Imagina un faro solitario en una costa azotada por la tormenta, su luz cortando la oscuridad, guiando a los barcos perdidos a un lugar seguro. Esa es tu fe, amigo, un faro que brilla incluso cuando las olas del silencio de Dios amenazan con apagar tu esperanza. La fe no es solo creer que Dios responderá, es confiar en que Él está presente, obrando, incluso cuando no lo ves. Pero déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a esperar la respuesta de Dios? ¿Estás dispuesto a mantener tu faro encendido, a seguir orando, a seguir buscando, aunque la noche parezca interminable? Como Clara, como José, como los héroes de la fe que han caminado antes que nosotros. Tu fe puede ser la luz que ilumina el camino. Cada oración que elevas, cada momento que pasas en la palabra, cada acto de confianza en Dios, fortalece ese faro, haciéndolo brillar más fuerte. El silencio de Dios no es una negación, es un espacio donde tu fe crece, donde aprendes a depender de Él más profundamente. En las próximas secciones, exploraremos cómo llevar esta fe a la acción, cómo transformar el silencio en un canto de esperanza. Sigue con nosotros, porque la luz de Dios nunca se apaga. Querido amigo, imagina que estás construyendo una casa, ladrillo por ladrillo, día tras día, con paciencia y cuidado. Cada oración que elevas es un ladrillo en la construcción de tu relación con Dios, un acto de fe que fortalece los cimientos de tu alma. La oración constante no es solo pedir lo que deseas, es un diálogo vivo con el Creador, un compromiso de buscar su rostro, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En Lucas 18, 1-8, Jesús comparte la parábola de la viuda persistente, una mujer que no se rindió ante un juez injusto, clamando día y noche hasta que recibió justicia. Jesús concluye, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esta parábola nos enseña que la oración constante no es un acto de desesperación, sino de confianza. No se trata de convencer a Dios, sino de alinear tu corazón con su voluntad. Piensa en alguien que ora cada mañana, no solo por sus necesidades, sino para conocer a Dios más profundamente. Con cada oración, esa persona construye una conexión más fuerte, una confianza que sostiene incluso en el silencio. La disciplina de la oración te prepara para escuchar la voz de Dios, para recibir sus respuestas en el momento perfecto. Así que, amigo, no dejes de orar. Cada palabra que elevas es un ladrillo que construye un puente hacia el corazón de Dios. La oración es poderosa, pero se fortalece cuando se combina con el estudio de la palabra de Dios y la obediencia a sus mandatos. Imagina que estás navegando en un mar oscuro y la Biblia es tu brújula, guiándote hacia el rumbo correcto. Cada versículo que lees, cada promesa que meditas, ilumina el camino de tus oraciones, ayudándote a alinear tus peticiones con la voluntad de Dios. En Santiago 5:16, leemos, la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero, ¿quién es el justo? Es aquel cuyo corazón busca obedecer a Dios, que se sumerge en su palabra para entender su carácter y su plan. El estudio bíblico no es solo leer palabras antiguas, es permitir que la voz de Dios hable a tu vida, moldeando tus pensamientos y deseos. Cuando estudias la Escritura, descubres que Dios no siempre responde con lo que pides, sino con lo que necesitas. Por ejemplo, alguien que lee las promesas de paz en Filipenses 4:6-7, comienza a orar no solo por soluciones, sino por la paz que sobrepasa el entendimiento. La obediencia, por su parte,
limpia el corazón, quitando las barreras que bloquean la voz de Dios. Si hay pecado no confesado o desobediencia en tu vida, confiesa, arrepiéntete y alinea tus pasos con la palabra. Estas disciplinas, estudio y obediencia, son como el viento que impulsa tu barca hacia el destino que Dios ha preparado. Permíteme contarte la historia de Miguel, un hombre cuya vida estaba en ruinas. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba al borde del colapso y la amargura lo consumía. Una noche, desesperado, se arrodilló y oró, no con palabras elocuentes, sino con un corazón roto. Dios, no sé si estás ahí, pero te necesito. Al principio, el silencio lo abrumó, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir. Miguel comenzó a orar cada día, aunque no sentía nada. Luego, encontró una Biblia vieja en un cajón y empezó a leerla, buscando respuestas. Las palabras de los salmos le dieron consuelo. Las promesas de Jesús le dieron esperanza. Pero no solo oró y leyó, actuó. Confesó su ira y orgullo. Pidió perdón a su esposa y buscó ayuda para encontrar un nuevo propósito. Con el tiempo, no solo recuperó un empleo, sino que su matrimonio comenzó a sanar y su fe creció como nunca antes. La transformación de Miguel no fue instantánea. Fue el resultado de pasos pequeños pero constantes. Orar sin cesar, estudiar la palabra, obedecer lo que Dios le mostraba. Su historia es un recordatorio de que Dios responde cuando caminamos hacia Él, con fe y acción. Tus oraciones, amigo, pueden ser el comienzo de una transformación similar. Imagina un río que fluye sin cesar, tallando caminos a través de montañas y valles, llevando vida a donde quiera que va. Tus oraciones son como ese río, amigo, abriendo caminos en el plan de Dios, incluso cuando no ves los resultados de inmediato. Cada oración constante, cada momento en la palabra, cada acto de obediencia, es una corriente que mueve las rocas del camino, preparando el terreno para las respuestas de Dios. Pero déjame preguntarte, ¿qué pasos puedes tomar hoy para acercarte a Dios? Puedes dedicar unos minutos cada mañana a orar, a leer un versículo, a confesar lo que pesa en tu corazón. Como el río que no se detiene ante los obstáculos, tu fe debe fluir con perseverancia. Piensa en los discípulos que oraron y esperaron en el aposento alto antes del Pentecostés. No vieron resultados inmediatos, pero su fidelidad abrió el camino para el Espíritu Santo. Tus oraciones, aunque parezcan pequeñas, son poderosas cuando fluyen con fe. Sigue orando, sigue estudiando, sigue obedeciendo, porque ese río de fe está tallando un camino hacia la voluntad de Dios. En las próximas secciones, exploraremos cómo estas prácticas transforman no solo tu vida, sino también tus relaciones y tu propósito. Querido amigo, imagina que estás atrapado en una tormenta interior, donde los vientos de la ansiedad, la tristeza y la incertidumbre rugen sin cesar en tu corazón. En esos momentos, cuando el silencio de Dios parece agravar tu dolor, hay una promesa que brilla como una estrella en la noche más oscura. En Filipenses 4, 6 a 7, la palabra de Dios nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, es una calma profunda, un refugio que envuelve tu alma incluso cuando las circunstancias no cambian. Cuando alineas tus oraciones con la voluntad de Dios, cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a confiar en su soberanía, algo milagroso ocurre. La paz comienza a fluir. Piensa en alguien que, abrumado por el estrés de una crisis financiera, comienza a orar no solo por dinero, sino por la fortaleza para confiar en Dios. Día tras día, esa persona encuentra una serenidad que no puede explicar, una paz que sostiene aunque las facturas sigan llegando.
Esta paz es el regalo de Dios para aquellos que oran con fe, que entregan sus cargas en sus manos. No elimina la tormenta, pero te da un ancla para permanecer firme en medio de ella. El silencio de Dios puede sentirse como una barrera, pero cuando oras en armonía con su voluntad, no solo encuentras paz interior, sino que también comienzas a ver sanidad en tus relaciones. Las heridas del corazón, rencores, malentendidos, traiciones, pueden separar a las personas que más amas, pero la oración tiene el poder de construir puentes donde antes había muros. En Efesios 4:32, Dios nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este mandato no es solo una sugerencia, es una clave para restaurar lo que está roto. Cuando oras por la fuerza para perdonar, cuando pides humildad para sanar una relación, Dios obra en los corazones, suavizando lo que estaba endurecido. Imagina a dos hermanos que no se hablaban durante años por una disputa familiar. Uno de ellos comienza a orar, no solo por reconciliación, sino por un corazón dispuesto a escuchar y perdonar. Con el tiempo, una conversación sencilla abre la puerta a la sanidad, y lo que parecía imposible se convierte en realidad. La oración no solo cambia tu perspectiva, cambia la atmósfera de tus relaciones, permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyan. Al orar, invitas a Dios a ser el arquitecto de la restauración, reconstruyendo lo que el dolor había destruido. Permíteme contarte la historia de la familia Morales, una familia destrozada por años de resentimiento y malentendidos. Laura, la madre, había visto cómo su esposo, Roberto, y su hija, Camila, apenas se hablaban. Una discusión hace años había creado un abismo, y las palabras hirientes se habían acumulado como piedras en un muro. Laura oraba cada noche, con lágrimas en los ojos, pidiendo a Dios que sanara a su familia. Al principio, el silencio del cielo la desanimaba, pero ella persistió, guiada por la fe de que Dios podía restaurar lo que estaba roto. Comenzó a leer la Biblia, encontrando consuelo en versículos como Filipenses 4:6-7, y oró no solo por reconciliación, sino por su propio corazón, pidiéndole a Dios humildad y paciencia. Un día, decidió dar un paso valiente. Organizó una cena familiar y, en lugar de evitar el pasado, habló con vulnerabilidad, pidiendo perdón por su parte en las tensiones. Ese acto de humildad, inspirado por sus oraciones, tocó el corazón de Roberto y Camila. Lentamente, comenzaron a hablar, a perdonar y a reconstruir su relación. No fue un proceso rápido, pero las oraciones persistentes de Laura, alineadas con la voluntad de Dios, trajeron un milagro de reconciliación. Esta historia nos muestra que la oración, combinada con acción, puede sanar incluso las heridas más profundas. Imagina el momento justo antes del amanecer, cuando la noche es más oscura, pero el horizonte comienza a teñirse de luz. Esa es la paz de Dios, amigo. Un amanecer que disipa la oscuridad de tu corazón y de tus relaciones. Cuando oras con fe, cuando entregas tus cargas y tus heridas a Dios, su paz comienza a brillar, trayendo esperanza donde había desesperación, amor donde había rencor. Pero déjame preguntarte, ¿qué relación en tu vida necesita la paz de Dios? ¿Hay alguien a quien debas perdonar, una conversación que debas iniciar, un paso que debas dar? Como el amanecer que no puedes apresurar, la paz de Dios llega en su tiempo, pero requiere tu disposición a orar, a perdonar, a confiar. Piensa en el Padre pródigo, cuya historia en Lucas 15 muestra a un padre que esperó con amor, listo para recibir a su hijo cuando regresó. Tu oración puede ser el acto que prepara el terreno para un amanecer en tu vida y en la de quienes te rodean. Sigue orando, sigue buscando la voluntad de Dios, porque cada oración es un rayo de luz que rompe la oscuridad. En las próximas secciones, descubriremos cómo esta paz te lleva a un propósito más grande y a una vida transformada.